Así que, hermanos queridos, quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Precisamente estábamos recordando a través de esa alabanza al Dios de pactos. Y aquí vamos a recordar un pacto de Dios con su pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Dice el texto bíblico: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana nos reunimos ante tu presencia como pueblo para darte las gracias por tu fidelidad y porque tu palabra, tu promesa se ha cumplido sobre esta congregación. Gracias, Padre querido, por estos 105 años, porque esta congregación ha nacido en tu corazón y ha perseverado solamente por tu gracia. Señor, queremos entregarte en este tiempo esta tu palabra, que podamos ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que puedas llevar cautivo todo pensamiento, toda distracción que nos impida poder concentrarnos en el mensaje que tienes para tu iglesia. Queremos escuchar tu consejo, queremos escuchar tu corazón. Señor, ayúdanos a concentrarnos en lo que es más importante en esta mañana, tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Amén y amén. Hermanos queridos, el pasaje que hemos leído forma parte de la historia de la dedicación del templo de Salomón, el primer templo. Este pasaje comienza en el capítulo 6, en donde el pueblo fue convocado por el rey Salomón para una festividad, para un tiempo alegre, un tiempo de gozo. Este fue un acto solemne de dedicación del primer templo de Jerusalén, que fue construido bajo el gobierno de Salomón. Recordemos que antes de la construcción de ese templo, el pueblo hebreo tenía lo que se conocía como el tabernáculo, que era una suerte de templo móvil, templo portátil, que era desmontable. Tenía telas y tenía un armaje que se podía desarmar. Recordemos que ellos eran un pueblo nómada que vivían en el desierto y constantemente iban migrando de un lugar para otro. Entonces, ese tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y cuando ellos se iban a trasladar en algún otro lugar, sencillamente lo desmontaban y llevaban hasta donde ellos iban a establecerse. Hasta que finalmente Dios cumplió su promesa para con el pueblo de Israel. Ellos ingresaron en la tierra prometida, y entonces cuando ya tuvieron una forma de gobierno organizada, David siente en su corazón el deseo de construir un templo en donde el pueblo pudiese ir a tener un encuentro con Dios. Ese era el deseo de David. Sin embargo, el Señor le dijo que como él tenía las manos manchadas de sangre, él no iba a ser quien le construya ese templo, sino lo iba a hacer su hijo Salomón. Sin embargo, David fue quien reunió todos los recursos para que ese sueño de David fuese posible, y Salomón construye el templo, y este es un momento de dedicación de ese templo. Es en ese contexto que encontramos este pasaje que acabamos nosotros de leer. Nos dice el texto bíblico que en aquella festividad, en aquel momento tan solemne, Salomón sacrificó nada más y nada menos que 22,000 bueyes, hermanos. ¿Imaginan? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso es solamente el rey Salomón. Después estaban los sacrificios que llevó el pueblo. Nos dice también en las Escrituras, allí en Segunda de Crónicas 6, que la cantidad de animales sacrificados era tanto que tuvieron que ellos
consagrar el atrio interior para continuar con los sacrificios. Era algo impresionante, era un tiempo de fiesta, un tiempo de gozo. Y después de reunir a todo el pueblo, Salomón, transcurrido unos 7 días, en el 8º día el rey le convoca al pueblo a una asamblea solemne, una asamblea grande. Y Salomón hace una oración, y esa oración la encontramos a lo largo del capítulo 6. Salomón ora, y en el capítulo 7, versículo 1, ocurre un evento extraordinario. Nos dice que después de que Salomón terminó de orar, cuando terminó la casa de oración, versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Algo extraordinario, hermanos. ¿Se imaginan aquí que terminamos la oración y de repente fuego del cielo desciende, ¿verdad?, sobre este templo? Habrá sido algo estremecedor, algo impresionante. Y todo el pueblo entonces dobló rodillas, se postró ante el suelo y adoró. Es que, hermanos queridos, cuando la presencia de Dios está en un lugar, allí solo hay lugar para adoración. Allí solo hay lugar para entrega, para oración, para entrega genuina, porque el hombre siente su condición. El hombre puede percibir su estado pecaminoso, y entonces solamente resta rendirnos ante el Rey de Reyes. Entonces eso fue lo que pasó. De repente descendió fuego del cielo. Nos dice que la presencia de Dios llenó tanto ese lugar que los sacerdotes no podían entrar en el templo. Algo increíble. De repente no podemos entrar porque la presencia de Dios abrumaba, llenaba todo ese lugar. Ahora el templo ya está listo. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, que consistía en un cofre de oro y que contenía las 2 tablas en las que estaban grabadas estaba grabada la ley de los 10 mandamientos. Esas estaban dentro de ese cofre y ya estaba dentro del lugar santísimo, ya todo estaba preparado, el templo ya fue terminado, y es allí, después de esa gran celebración y después de que Salomón terminó su oración y comenzó la fiesta de los tabernáculos, otros 7 días, fueron 14 días de fiesta, hermanos, 14 días en total, 7 días de dedicación, 7 días la fiesta de los tabernáculos. Y entonces el pueblo, una vez que todo terminó, toda la festividad, se fue a su casa. Todos gozosos volvieron a sus hogares, y en esa noche Salomón recibe la visita de Dios. En el versículo 12 es donde nos dice que le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y allí entra el capítulo 14, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el contexto. El contexto dentro del cual se da esta promesa del Señor es en una festividad, es durante la constitución del primer templo de Jerusalén, construido bajo el gobierno de Salomón. Entonces unos dicen que, bueno, este no es un versículo que nosotros como iglesia pudiéramos invocar, porque fue una promesa de Dios a su pueblo Israel en una época, en un contexto bien específico, no es para la iglesia. Y si bien es cierto, esta no es una promesa para nosotros, el principio que aquí nosotros encontramos permanece para siempre. Vamos a encontrar nosotros el principio para un despertar espiritual, un principio para un avivamiento de la iglesia. Si bien es cierto, la promesa de conversión nacional que encontramos aquí no es para nosotros, en ninguna parte de la Biblia nos dice tampoco que eso no sea posible en este tiempo. Los principios que aquí nosotros podemos encontrar son los mismos que también son revalidados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos que nos dice la Escritura: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquel que se acerca a Dios con un corazón humillado, un corazón genuinamente entregado y arrepentido, Dios no va a despreciar. También
recordemos aquel pasaje de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa también es una promesa similar. O aquel que dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Acaso estas no son promesas similares a las que acabamos de leer? Por lo tanto, el principio permanece inalterable, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este principio se puede cumplir en nuestro tiempo. Amén, gloria a Dios, yo lo creo. Es un principio que se puede aplicar perfectamente a nuestra vida personal, a nuestra familia, a nuestra congregación y, ¿por qué no?, a nuestra nación. Este es un principio que el Señor ha entregado, que si el pueblo se humilla ante Dios y busca su rostro, entonces el Señor va a sanar la tierra, va a traer un despertar espiritual. Ahora, obviamente hay condiciones. Nosotros leímos este pasaje y vamos a encontrar por lo menos 3 condiciones que deben darse para que el Señor pueda responderle a su pueblo. Estas palabras, estas condiciones las pronunció Dios mismo y se encuentran allí en este pasaje, en este versículo 14. Si queremos un despertar, si queremos un renuevo, una restauración espiritual a nivel nacional, primero tiene que comenzar por nosotros. Pero para eso necesitamos aplicar estos principios y aquí están las condiciones. Hay 3 cosas que Dios espera que su pueblo haga para que Él pueda escuchar desde el cielo y respondernos. De nada nos sirve tener un templo si allí no va a estar la presencia de Dios. De nada nos sirve tener una linda edificación si allí Dios no va a escuchar. Entonces Dios nos ha dado principios para que Él pueda escuchar desde el cielo a su pueblo y pueda responder. Y estas mismas condiciones que le dio a su pueblo Israel todavía son las mismas para nosotros hoy en día. Cuando el pueblo de Dios, que es ahora la iglesia, cumple estas condiciones que están aquí en la Biblia, Dios va a enviar de su misericordia. Podemos estar seguros, Dios va a tener misericordia de nosotros. Estas mismas condiciones son aplicables a tu vida personal, son aplicables para un renuevo en tu vida espiritual, para una bendición sobre tu alma árida, seca. Si hace rato ya no estás sintiendo una pasión renovada por Dios, estas son las condiciones para que vuelvas a experimentar un renuevo en Dios, para que vuelvas a amar a Dios. Como siempre decimos, el primer amor, para que vuelvas al primer amor. Aquí tenemos las condiciones para que Dios nuevamente sea quien oriente tu vida, quien te guíe a delicados pastos, que puedas encontrar paz para tu alma, que reavive tu corazón desanimado. Aquí están las condiciones. La primera condición que encontramos en el versículo 14 es la humildad. Dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare. La raíz para la palabra humildad y humillación es la misma. En hebreos es humus. Humus significa del polvo o de la tierra. De allí deriva también la palabra humano. Humus es algo del polvo. Y lo que consiste es en postrarse rostro en tierra, con las rodillas en la tierra, porque allí es que vamos a tener un encuentro con Dios. Eso es humillación. Ahora, Dios no espera que nosotros doblemos rodillas precisamente. Dios lo que espera es que vos doblegues tu corazón. Dios quiere que vos dobles tu corazón, que le entregues tu vida, tu corazón. Siempre que va a haber un avivamiento, hermanos queridos, hay una profunda convicción de pecado, porque de repente el hombre comienza a comprender quién es Dios, su santidad, su justicia, su omnipotencia, su sabiduría, su majestuosidad, y se ve a sí mismo, el hombre se mira y ve también su condición de que es un pobre pecador, de que es débil, insuficiente, necesitado de la gracia de Dios. Y cuando uno comprende esas verdades de quién es Dios y de quién soy yo en esa relación, entonces lo único que quiere es la presencia de Dios en su vida. Anhela la presencia de Dios y eso le lleva a acercarse a Dios.
Hermanos queridos, sin esta condición no puede haber restauración, no va a haber sanidad, ni tampoco puede haber fortaleza espiritual. Tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como pobres, pecadores. Estamos en bancarrota espiritual, carentes, totalmente carentes de poder sin la gracia de Dios. Debemos reconocer nuestra condición de necesitados. Debemos reconocer nuestra condición de que sin Dios somos unos miserables pecadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su condición, aquellos que aceptan su condición. Hay hermanos que son como pavos reales espirituales, que se inflan como un globo, tienen tanta santidad que abruma, solamente les falta una aureola sobre la cabeza. Falta de humildad. Debemos reconocer que somos pecadores, estamos en falta con Dios. El profeta Isaías, cuando estuvo allí en el templo, el profeta de Dios, a quien Dios le hablaba, que pudo enfrentar gobiernos, quien pudo cambiar todo un sistema de gobierno, quien pudo llevar un estado de paz allí en medio de la política. Isaías, este gran profeta de Dios para nosotros, cuando vio la presencia de Dios en el templo, él dijo, oh Señor, ay, porque soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esa es la condición nuestra, hermanos queridos. Ay, que soy muerto, no merezco estar ante su presencia, pero por los méritos de Jesucristo Él me recibe. Somos necesitados de la gracia de Dios. Y mientras más cerca una persona esté de Dios, más se va a dar cuenta de su vileza. ¿Por qué la gente no dimensiona su vida pecaminosa? ¿Por qué la gente no dimensiona su condición de pecador? Porque está lejos de Dios. La persona que está cerca de Dios va a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona que realmente está encendida en Dios reconoce su condición y sabe también quién es Dios, un Dios solemne, un Dios majestuoso, un Dios extraordinario, pero así también un Padre amoroso que puede recibirnos cuando clamamos a Él y nos envía su misericordia. Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Y hermano querido, si no sos capaz de conocer o de ver tu condición pecaminosa, si no sos capaz de ver que tu corazón está completamente corrompido por el pecado, entonces estás lejos del reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es para vos, porque claramente la Biblia dice que el reino de Dios es para los pobres en espíritu, para los que reconocen su condición. Y esto es muy importante, porque muchas veces, en menos tiempo de lo que nos demos cuenta, ya nos convertimos en el fariseo de Lucas 18, que pensamos que merecemos el favor o la bendición de Dios porque somos buenos padres, porque siempre nos congregamos, porque diezmamos, porque amamos a nuestras esposas, porque tenemos una linda familia. Entonces Dios me debe, Dios tiene que recompensarme. No soy igual que la gente de allá, de afuera, a los impíos, inicuos, corruptos, ladrones, adúlteros, homicidas. Yo no soy igual a ellos. Gracias, Señor, porque no soy igual a ellos. Gracias porque me hiciste diferente. Así oraba el fariseo de Lucas 18. ¿Y cómo salió del templo? Nos dice la Biblia que él no salió justificado. El que salió justificado fue el publicano, aquel pobre pecador que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y clamaba diciendo, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Es la oración que hoy tenemos que hacer como iglesia. Ten piedad de mí porque soy pecador. A veces creemos que estamos muy bien, hermanos queridos, en nuestra vida espiritual. ¿Y hace cuánto dejaste de orar? ¿Hace cuánto no estás leyendo tu Biblia aparte de los domingos aquí en la iglesia? Pero pensamos que estamos muy bien y esa autojustificación es muy peligrosa porque te aparta de Dios, te va apartando de una vida avivada, de una vida santificada. Y en esta mañana, si nosotros queremos un renuevo espiritual en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, debemos comenzar por aquí.
Debemos comenzar reconociendo, Señor, pesado hemos sido en balanza y fuimos hallado falto. Hemos sido pesados y estamos en falta. No estamos viviendo en santidad. No estamos buscando el rostro de Dios. No estamos preocupándonos por las cosas espirituales. Estamos envueltos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras obligaciones, en nuestros deberes, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, y nos olvidamos de Dios. Perdónanos. Es tiempo de arrepentirnos y de reconocer que estamos lejos de Dios. El Señor dice, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Y si todavía hay aquí en medio de nosotros personas que no conocen a Cristo, para vos el mensaje es arrepentirte. Estás en el camino de la perdición. Si hoy morís, te vas al infierno. Es momento de hacer las paces con Dios. En tiempo aceptable te he oído, dice el Señor, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, querido amigo, querida hermana, no endurezcas tu corazón, entregale tu vida a Cristo. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volvernos a Dios. Iglesia, es tiempo de volvernos a Dios, al Dios único y verdadero. Y aquí viene la segunda condición. La primera es humillación, reconocer quiénes somos nosotros, reconocer quién es Dios y cómo está nuestra relación. La segunda condición es orar y buscar a Dios. Algunos dicen que son dos condiciones separadas. Yo creo que es una sola. Orar buscando el rostro de Dios. Dice el versículo 14, si oraren y buscaren mi rostro. La oración es un arte completamente perdido en la iglesia. Los cristianos no tienen un llamado más elevado que la oración, porque en la oración nosotros nos estamos comunicando con el creador del universo, con la potencia creadora de todo lo que existe. No hay un llamado más grande que nosotros tengamos que la oración, y sin embargo es el ministerio más descuidado. Paradójica y para nuestra vergüenza, es el ministerio más descuidado. Y hermanos queridos, necesitamos de Dios. Necesitamos de la oración. Nuestra fuerza, nuestra debilidad dependen de nuestra vida de oración. Acudir a la presencia de Dios es la única manera de que podamos encontrar gracia, oportuno socorro y de que nuestra vida pueda comenzar a cambiar. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y responde a nuestras oraciones. Podemos estar seguros de eso. Pero esta no es cualquier clase de oración. Esta es una oración de arrepentimiento. Porque es cierto, Dios se complace en responder a sus hijos y de cubrir nuestras necesidades. Dios se complace también en satisfacer nuestras necesidades físicas y materiales. Claramente, en la oración modelo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Es decir, está bien orar por la comida, por el sustento, por el abrigo, por el trabajo, por la salud física, pero esta no es esa clase de oración. Esta es una oración no para buscar algo que Dios me pueda dar, sino para buscar de Él. Yo no estoy buscando las cosas que Él me ofrece, sino le estoy buscando a Él. Hermanos queridos, si yo solamente oro para pedirle a Dios las cosas que Él me puede dar, entonces soy un idólatra espiritual. Porque estoy orando, porque estoy anhelando las cosas que Él da, pero no al dador de las cosas, no al dador de las bendiciones. Y el Señor nos llama en esta mañana a buscarle a Él, a buscar su rostro, a buscar su rostro. Y con Él, ante su presencia, podemos presentarnos tal cuales somos. Podemos presentarnos completamente desnudos, porque somos desnudados, nuestra alma se desnuda ante su presencia, ante la presencia de aquel que escudriña los corazones, que conoce completamente nuestras intenciones, conoce los pensamientos, conoce nuestras ideas, conoce nuestras motivaciones. Nada está oculto para ese Dios. Entonces podemos presentarnos ante Él y decirle, Señor, aquí estoy completamente perdido. Ayúdame, implorar su misericordia. Dice aquí en este mismo texto, 2 de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 30, algunos versículos un poquito atrás,
Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hermanos queridos, nosotros podemos venir aquí a la iglesia y fingir una vida piadosa. Es fácil. Me compro una buena Biblia, pongo debajo del brazo y me visto, ¿verdad?, como bautista, y entro en un templo bautista y canto como los bautistas y escucho los sermones como los bautistas y ya soy santo, ya soy una persona justificada delante de Dios. Ya Dios va a escucharme. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce, hermano querido, aquello que no serías capaz de confesarle a nadie más. Dios conoce eso y Dios quiere que le entregues eso en ese momento. Dios quiere que le entregues aquellas cargas, aquel pecado y renuncies a ellos. Esta es la segunda condición, esta es la primera, perdón, arrepentimiento. Dios demanda de su pueblo arrepentimiento. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios que si nosotros lo buscamos a Él, nunca más vamos a volver a ser los mismos. Si estamos constantemente en su presencia, coram deo, rostro a rostro, todos los días, yo les aseguro que no les va a faltar nada para tener una vida piadosa, porque todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya son de ustedes. Si vivimos en la presencia de Dios constantemente, si buscamos su rostro, va a haber cambios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Venir a la iglesia solamente los domingos, venir y cantar los salmos y cantar los himnos y cantar otras alabanzas, eso no te va a transformar. Lo que te transforma es ese momento de intimidad con Dios, ese tu momento privado con Él. ¿Cuánto tiempo pasas con Él, hermano querido? Sé sincero contigo mismo. No es necesario que me digas. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios solamente para conocerlo más, para que su carácter se refleje en tu vida? ¿Cuánto tiempo? Es fácil fingir ser cristiano, pero es realmente difícil serlo en la práctica. Este principio exige obediencia. Se habla aquí de un avivamiento nacional, de todo un país que se convierta, pero eso tiene que comenzar por nosotros. Ese avivamiento, ese despertar espiritual tiene que comenzar por la iglesia, en cada creyente, cada familia. Si queremos que toda la nación se convierta, porque escuchamos, es muy común ese cliché de Paraguay para Cristo y todos oran que quieren que la nación se convierta. Si queremos eso, y yo creo que es posible, debe comenzar por nosotros. Primero debemos ser transformados nosotros. Primero, los primeros que deben ser de Cristo somos nosotros. El Señor nos llama a la iglesia a ser la luz del mundo en medio de tanta confusión, de tanta tiniebla. El Señor nos llama a ser la sal que evita la podredumbre, la corrupción pecaminosa, la corrupción en la que se encuentra este mundo. Nosotros somos los que pueden impedir que todo se desborde. Pero ¿dónde está la iglesia en estos momentos? ¿Dónde? En 105 años de historia, hermanos queridos, es momento que volvamos a reflexionar, volvamos a nuestras antiguas sendas, aquellas antiguas pisadas, aquello que trajo un despertar espiritual en este país en algún momento y gracias a las cuales hay más de 300 iglesias bautistas en todo el país. Pero no hablo de la denominación solamente, sino cuando ingresó el mensaje, cuando ingresó el evangelio, y hoy en día hay tantas iglesias. Pero ¿dónde está ese fervor que tenían estos primeros hermanos que trajeron el mensaje en este país? ¿Dónde está ese mismo fervor, esa pasión que ellos tenían por predicar? Hermanos queridos, nosotros debemos volver a Cristo, debemos volver a su palabra. Cuando se hable de honestidad, los primeros que deben ser honestos somos nosotros. Es la iglesia. Cuando se hable de la palabra de verdad, los primeros que tienen que hablar con sinceridad somos nosotros.
Cuando se hable de trabajo, de esfuerzo, de laboriosidad, de empeño, de dar la milla extra, los primeros deben ser los cristianos. Los primeros en trabajar con excelencia, los primeros que deben expresar amor debemos ser nosotros, de ser serviciales, no esperando incluso nada a cambio. Esos deben ser los cristianos, los primeros que deben ser humildes, laboriosos, serviciales, amorosos y consagrados. Somos el pueblo de Dios. Queremos que cambie nuestra vida, nuestra familia, debemos comenzar por aquí. Primero en humillación, luego en oración y búsqueda de Dios por lo que Él es, no para pedirle cosas. ¿Cuántas veces recurrieron a Dios solamente para conocerle a Él? Para ver su rostro, para conocerle a Dios. ¿Cuántas veces hemos ido ante su presencia solamente por lo que Él es? Hermanos queridos, necesitamos volver a las antiguas sendas. Si hablamos de humillación nacional, los primeros que deben humillarse somos nosotros, el pueblo de Dios. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, la forma en que el mundo, la gente de nuestro país, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra ciudad va a tener sed y hambre de Cristo, va a ser por medio de nuestro testimonio. De manera que cuando a ellos les visite Dios, ellos se van a acordar cómo son los cristianos y van a glorificar a Dios. Pero debe comenzar por nosotros. Si ya nosotros somos flojos, hermanos, y no oramos, y no buscamos a Dios, y no leemos nuestra Biblia, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Un avivamiento que cambien las cosas, que mejore el país? Somos sal del mundo. La sal evita que se corrompa, que se desborde todo. Allí está la iglesia, o debiera de estar la iglesia. Y aquí viene una tercera condición. Ya hemos dicho que la iglesia debe humillarse ante Dios, debe buscar el rostro de Dios, pero la iglesia también necesita arrepentimiento. La iglesia debe arrepentirse. Cuando Dios dice que va a sanarte, que va a renovarte, si te convertís, esto te está diciendo, lo que te está diciendo es si te apartás de tus malos caminos. La palabra hebrea para arrepentimiento, cuando dice si se convirtieren de sus malos caminos, la palabra allí en otras versiones es arrepentimiento, pero convertirse allí, la palabra que se utiliza es teshuvá. Teshuvá es un retorno, es dar la vuelta, es volver. Estuvimos errantes, equivocamos el camino, fuimos por donde no debíamos, estábamos llevando vidas impías, frías, apartadas de Dios, pero ahora decidimos volver. Eso es teshuvá, eso es arrepentimiento, y Dios nos llama hoy al arrepentimiento. Vivimos en un tiempo donde las personas prefieren tener vidas frías, indiferentes, contrarias al evangelio allá en el mundo, de lunes a sábado, pero el domingo yo vengo aquí con mi Biblia. Y estoy tranquilo, no pasa nada, soy creyente, soy cristiano, parezco cristiano, pero no importa que viva como un impío, como un pagano los 6 días a la semana. Por lo menos el domingo me siento bien conmigo mismo. Eso es religiosidad, eso no es vida espiritual. Vivimos en un tiempo en que las personas viven en pecado mientras quieren disfrutar de los privilegios de ser miembros de una iglesia. Entonces tienen un pie en el mundo, pero también tienen el otro pie en la iglesia. Hermanos queridos, si hay algo que realmente Dios aborrece, son los tibios. Y los tibios son los que tienen un pie en cada lado. Los tibios, a aquellos Dios los vomitará de su boca. El Señor nos llama a un compromiso real, genuino. Él dice en Apocalipsis, ojalá fueras frío, mejor te fue si fueras frío, pero por cuanto sos tibio te vomitaré de mi boca. Es un compromiso real, un compromiso. Él exige todo de nosotros, no es un compromiso a medias. Es un compromiso del 100%. Hoy en día abundan cada vez más las personas que profesan de Cristo, pero viven vidas completamente contrarias al evangelio. Y ante toda esta realidad, la iglesia necesita arrepentimiento. La iglesia necesita arrepentirse. Hermanos queridos,
un avivamiento real, auténtico, no tiene su raíz en las emociones. Eso que vemos muchas veces en campañas evangelísticas y que la gente lloró y que cayó de espaldas y que experimentaron algo y cosas así, si esas no vienen de la autoridad de la palabra, eso no fue avivamiento. En los partidos de fútbol también se experimentan grandes emociones. Vayan en una cancha o vayan en una concertación política. Allí también hay emociones. Allí también se les va a erizar la piel con algunos gritos y también van a sentirse como impulsados emocionalmente por una turba. Vayan y experimenten eso también, pero eso no es espiritualidad. Hermanos queridos, un avivamiento no tiene su raíz en las emociones. El avivamiento tiene su raíz en la palabra, en un redescubrimiento de la verdad, en la confesión de los pecados y en un acercamiento al Dios vivo. Eso es un avivamiento. No piensen que porque cantaron unas alabanzas y comenzaron a llorar y sintieron algo, que eso es un despertar espiritual, porque inmediatamente salen de aquí y ya se pelearon con todo el mundo. Un avivamiento genuino viene cuando la Biblia vuelve a ser el centro de nuestros cultos, cuando el púlpito vuelve a ser central en nuestras reuniones. Es cierto, las alabanzas son importantes, los otros elementos del culto son importantes, pero nada reemplaza a la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos ayuda a fortalecernos en la fe y a reavivarnos nuevamente. Si nosotros vamos al Salmo 119, vamos a ver que siempre el avivarse, el vivificar un alma sedienta, un alma seca, un alma muerta, es por medio de la palabra. Noten lo que dice el Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Según tu palabra. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y nosotros no podemos fabricar un avivamiento. No podemos nosotros decir, bueno, el próximo domingo, hermanos queridos, vamos a tener noche de avivamiento. Eso no depende de nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es orar, predicar, vivir vidas que sean coherentes con lo que profesamos. Y el resto es tarea de Dios. Dios es quien determina quiénes van a ser salvos, cuántos van a ser salvos, a través de qué iglesia van a ser salvos, porque Él es quien añade a las iglesias, aquellos que son salvos, en qué contexto y en qué época van a ser salvos. Eso es potestad de Dios, eso es soberanía de Dios. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios y lo buscamos genuinamente, yo les puedo asegurar, hermanos queridos, tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser transformada. Tu esposa y tus hijas y tus hijos van a ver que estás cambiando, porque va a haber cosas que cambien. Cuando comiences a buscar a Dios por lo que Él es y no por las cosas que te puede ofrecer, tu vida va a cambiar y tu familia se va a dar cuenta de eso. Y entonces te habrás dado cuenta de que estás en el camino de un avivamiento personal. Estás en el camino de un despertar espiritual y vas a volver a tener, como nosotros llamamos, ese primer amor. ¿Se acuerdan cuando se convirtieron por primera vez? Querían predicarle a todo el mundo, no querían dejar sus Biblias, querían volver a eso. ¿Qué pasó, hermanos queridos, con esa visitación? ¿Qué pasó? Luego nos acostumbramos demasiado a la vida de iglesia y nos olvidamos de que todo esto es por alguien. Y debemos volver a ese alguien, que es Dios mismo, a quien podemos acercarnos por medio de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos fabricar este avivamiento. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que nace del Espíritu. Así tampoco nosotros podemos crear un avivamiento. Yo no puedo llamarle ahora, hermano querido, en el nombre de Jesús, ahora sos salvo. No puedo. Eso no está en mi potestad. Lo único que puedo hacer es orar, interceder por mi hermano, interceder por mi familia, ponerme en la brecha por mi familia. Se están poniendo varones, líderes de hogares, se están poniendo a la brecha por sus familias, se están poniendo a la brecha por la salvación de su esposa y sus hijas. ¿Lo están haciendo sus hijos? Es tiempo de ser hombres, de ser varones que interceden delante de Dios, que oran por su familia, pero que oran de verdad, por un avivamiento, por un despertar espiritual. Es tiempo de levantarnos de ese letargo, queridos santos. Yo sé que este no es un mensaje
No es un mensaje muy popular, especialmente en tiempos de aniversario, pero esta es la realidad y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. La iglesia necesita levantarse de su somnolencia espiritual. La iglesia necesita ser avivada, necesita dejar de lado los shows y comprometerse con el Dios único y verdadero, buscar de nuevo su rostro. Este es el tiempo en el que tenemos que volver a buscar a Dios. Hermanos queridos, el mundo está en decadencia. El mundo cada vez va de mal en peor. La gente se está muriendo y cada gente que muere va al infierno hoy en día. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está intercediendo por las almas perdidas. Es tiempo de volver a ponernos en la brecha. Aunque no podamos nosotros producir un avivamiento por nuestras fuerzas, si nosotros cumplimos con estas condiciones que señalamos: humillación ante Dios, humillación, reconocer nuestra condición, cuál es nuestra relación con Él y reconocer quién es Dios. Cuando comenzamos a orar buscando su rostro genuinamente, corazones llorando, angustiados por el pecado, ¿alguna vez se sintieron angustiados por algo malo que cometieron? Bueno, vuelvan a desear eso, vuelvan a pedir eso, angustia por el pecado de su familia, angustia por el pecado de su iglesia, angustia por el pecado de una nación. Y finalmente, el arrepentimiento. La iglesia necesita arrepentimiento, necesita volver a sus antiguas sendas. Y si nosotros cumplimos con estas condiciones, hermanos queridos, no depende de nosotros cuándo venga un despertar espiritual, pero podemos estar seguros, en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que vamos a tener frutos objetivos, y esos frutos van a consistir en arrepentimiento de la gente, y la gente se va a volcar nuevamente a Dios. Prueben esto. Prueben hacerlo, oren, intercedan por su familia, buscando el rostro de Dios, y van a ver que el Señor responde. Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos concede. ¿Y acaso no es voluntad de Dios que la gente se convierta, que la gente salga de deje sus malos caminos y se vuelvan a Él? ¿Acaso no es voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, procedan a conocerle a Él? Entonces, ¿por qué no oramos por arrepentimiento de nuestra familia, de nuestra gente? Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Solamente cuando volvamos a hacerlo, realmente vamos a experimentar nuevamente esa sensación, como antes decíamos, el primer amor. Pero recordemos, no se trata de emociones, porque muchas veces puede ser que estés seco, y gloria a Dios porque estás seco, ¿verdad? Nuestra vida a veces puede estar seca y sedienta de Dios. Gloria a Dios si te sentís así. Es momento de volver a Dios, es momento de volver a beber de las aguas que el Señor, Jesucristo ha dicho: aquellos que en Él creen, de su interior van a brotar ríos de agua viva. ¿Estás seco espiritualmente? ¿Estás viviendo en pecado? Este es el momento de dejar todo eso. Este es el momento. Con Dios hay nuevas oportunidades, hermano querido. Tenés nueva oportunidad. Hoy tenés vida, hoy tenés oportunidad. Mírate y pinchate, pellizcate y sentí, estás vivo. Entonces arrepentite, reconciliate con el Dios vivo y verdadero y observa tu vida transformada, la vida de tu familia, y glorificale a Él por encima de todas las cosas. Quiero cerrar con esto. Una frase de Charles Spurgeon. Él decía: hermanos, queremos apariciones renovadas, manifestaciones frescas, nuevas visitas de lo alto. Y les recomiendo a aquellos de ustedes que están progresando en la vida, que mientras agradecen a Dios por el pasado y miran hacia atrás con gozo a sus visitas a ustedes en sus primeros días, ahora busquen y pidan una segunda visita del Altísimo. Pidan una segunda visita del Altísimo. Hermanos queridos, pidan que sus corazones sean reavivados. Pidan al Señor nuevamente encenderse en pasión por Él y vean lo que Él es capaz de hacer en medio de un pueblo que realmente se arrepiente y le busca. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos brindaste de poder reunirnos en esta mañana y celebrar estos 105 años de esta congregación. Señor, queremos pedirte perdón porque hemos pasado mucho tiempo sin buscar tu rostro, pero hoy queremos cambiar eso. Queremos cambiar nuestra propia historia personal, la historia de nuestra familia. Y queremos implorarte, Señor, una segunda visitación
Padre querido, te pedimos que puedas visitar nuestras familias, puedas visitar nuestra iglesia, nuestra congregación, que traigas un renuevo, un despertar espiritual, una pasión renovada por tu palabra, que tengamos sed y hambre por conocerte más, pero también una pasión renovada por predicar el glorioso evangelio. Hay tantas personas que no te conocen, Señor, y nosotros somos los agentes que tienen la bendición de poder proclamar el mensaje del evangelio. Danos, Señor, las fuerzas, danos la valentía, el coraje, la fuerza para cumplir con aquello que tú demandas de tu pueblo. Ayúdanos a ser una iglesia santa, una iglesia saludable. Señor, si hemos de vanagloriarnos en esta mañana, que sea porque te conocemos a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Te encomendamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén.